En estos momentos me acompaña Luis Estrada, presidente de Cubanos Libres, Crisis en Cuba. Bienvenido Luis, bienvenido a Fuego News. Muchas gracias por la invitación y un feliz día a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Justamente hablaremos sobre la crisis cubana para que le des una idea a todas las personas que nos están escuchando en Radio Fuego 106.5 FM, darles una apertura de la crisis que se está viviendo por allá. Bueno, actualmente en Cuba el pueblo cubano, como todos estamos viendo, está viviendo una crisis muy fuerte. Las protestas han llevado a una cantidad de protestas enormes en la oscuridad de la noche, porque todos sabemos que el régimen cubano es un régimen represor y torturador, y también desaparece a los cubanos de la isla por manifestarse pacíficamente, y el pueblo en la noche está protestando. Están llegando a un punto muy alto las protestas y es todo por una crisis sostenida en el tiempo. Hay que estar consciente que esta crisis es de 67 años, no es de un año ni dos. Hace 67 años el régimen castrista, para someter al pueblo cubano, crea un sistema donde no se puede prosperar, no se puede crecer económicamente, y hoy es el resultado final de este tipo de régimen. Luis, ¿qué tan probable es una intervención de Estados Unidos en Cuba y si lo apoyas? Es muy probable que pase una intervención, le llamaríamos como pasó en Venezuela, una intervención quirúrgica específica para resolver un problema que afecta a toda la América Latina. Cuba es un país desde donde el sistema exporta la desestabilización de América Latina, el narcotráfico en América Latina y sobre todo la cocaína y el fentanilo para Estados Unidos. Ahora mismo, en las manifestaciones contra Kast en Chile, se ha probado que hay cubanos militares, que hay mercenarios y sicarios promoviendo las manifestaciones en Chile contra un presidente que no hace ni 2 semanas que empezó. Así que sí estamos de acuerdo la mayoría de los cubanos en que se resuelva el problema de crisis que hay en Cuba, que ha promovido este régimen, pero no solamente por un tema de los cubanos, sino también para toda la América, para todo el continente pueda vivir en paz. Estimado Luis, muy buenos días, bienvenido a Fuego News, es un enorme placer, mi nombre es Jean-Pierre Guerrero, panelista de Fuego News. Vamos a hablar sobre un contexto que se está dando y algo que yo he notado porque estoy al tanto sobre toda la situación que ha pasado y sobre la historia de Cuba. Uno de los principales, digamos, menciones que hacen organizaciones internacionales, una de ellas Naciones Unidas, que se hace de la vista ciega frente a este régimen castrochavista, y es una pena que supuestamente defienden derechos humanos y al parecer, bueno, no ha tenido Cuba el respaldo necesario, porque es verdad que millón y un gente se está muriendo de hambre. Entonces aquí viene lo que menciona, por ejemplo, hace unos días atrás el presidente Javier Milei, que se estima que en unos meses o, bueno, no sabemos cuándo, el presidente Donald Trump va a liberar a Cuba. Asimismo como sucedió con la captura del señor Nicolás Maduro, que actualmente se encuentra en Nueva York, que se va a enfrentar a la justicia. Si no me equivoco, ayer se enfrentó a la justicia. Sí. No sé cuál fue el resultado. Sí. Pero ¿usted qué opina sobre el panorama de que estas organizaciones no respalden a Cuba frente a esto que está sucediendo? Estas organizaciones indudablemente no representan al pueblo, porque nosotros llevamos 67 años siendo sistemáticamente reprimidos, desaparecidos, siendo sistemáticamente encarcelados, exiliados, y la ONU nunca apareció. Nosotros los cubanos desde el año 59 estamos enfrentándonos al régimen comunista. Siempre hubo, por supuesto, una mala información. El régimen manipuló todo lo que tenía que ver con los medios de prensa, lo monopolizó, pero nosotros desde ese mismo año hay cubanos que están luchando en contra de la dictadura. Muchos tuvieron que irse
por la selva, por el estrecho de la Florida, en balsas hacia Estados Unidos, huyendo del comunismo. Pero eso también lo proporcionó el mismo régimen, de alguna forma llevó a los cubanos a ese desastre. La ONU no apareció en ese momento. Queremos saber dónde estaban la Comisión de Derechos Humanos y la ONU cuando Osvaldo Payá, un opositor cubano, un padre de familia, un cristiano católico, fue asesinado. ¿Dónde está la ONU cuando hay más de 1.200 presos políticos y entre ellos 121 mujeres presas políticas en Cuba por tan solo salir a las calles a defenderse, a pedir un cambio de sistema? Porque hay que entender una cosa, los presos políticos en Cuba no son violentos. Los presos políticos en Cuba son pacíficos, son personas que van a la calle a protestar, a pedir un cambio, a pedir una mejoría para sus hijos. ¿Y qué hace el régimen? Lo lleva directo a la prisión, como pasó el 11 de julio del año 2021. Más de 1.200 presos políticos hace 4 años están en las cárceles por tan solo salir a manifestarse pacíficamente. ¿Dónde estaban las organizaciones de derechos humanos en esos momentos? Entonces, lo que pasó en Venezuela tenía que pasar. Lo que el régimen impulsó, lo que el Castro chavismo impulsó en Venezuela fue una deshumanización total de los venezolanos para reprimir a su pueblo. Hay que estar consciente. Ahora vemos que hay más de 20.000 presos políticos en las cárceles de Venezuela, más de 20.000 presos políticos en el Rodeo, en el Helicoide. ¿Dónde estaban las organizaciones de derechos humanos? ¿Qué poder tienen? No tienen poder ninguno. Esa es la primera. Segundo, el trabajo que hacen no es bueno y no da resultados, porque los resultados son solamente en un papel y el pueblo de Venezuela y el pueblo de Cuba necesitan las operaciones quirúrgicas militares para deshacernos de estos regímenes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en Cuba no tenemos armas para enfrentar al régimen, no tenemos ningún tipo de armamento para enfrentar al régimen. Lo único que hemos hecho es manifestarnos pacíficamente y el régimen lo único que nos ofrece es represión, tortura, exilio o la cárcel política. En un caso hipotético que Estados Unidos intervenga quirúrgicamente, así como lo ha hecho con Venezuela, y lo puede hacer con Irán también en estos momentos en el conflicto armado interno que ellos tienen, armado internacional, perdón. En ese caso hipotético, ¿qué puede pasar después? Algún líder un líder cubano puede tomar la presidencia de Cuba, así como lo mismo está haciendo Delcy Rodríguez. No sé, ¿cuál es ese panorama? ¿Cuál es esa lectura si es que Estados Unidos interviene a Cuba en los próximos meses? Hay muchos cubanos dentro del sistema que están dispuestos al cambio, que están dispuestos a ayudar al cambio, muchos cubanos. Pero, indudablemente, la familia Castro tiene que salir del poder. Díaz-Canel tiene que salir del poder, hay que sacarlos de Cuba, tienen que exiliarse y sufrir el exilio que hemos sufrido nosotros los cubanos durante 67 años, tienen que irse de Cuba o de alguna forma la operación quirúrgica tendrá que específicamente atacar a la familia Castro, que es la principal. Todos los nietos, hijos que están en el poder, todos los que manejan los hilos del poder son la familia Castro y han llevado a este sistema a ser tan cerrado y tan complicado a la hora de aplicar una operación quirúrgica. Entonces, sí o sí, ellos tienen que irse del poder porque mientras estén en Cuba, por supuesto que van a tener parte del poder en sus manos y los que están dispuestos a enfrentar y a ser parte del cambio están de alguna forma consumidos por ese poder. También hay un exilio fuerte, pero no solamente en lo económico, sino también en lo político, en lo social, que también va a aportar mucho a la hora de el cambio de sistema en Cuba, que es lo que estamos pidiendo, un cambio de sistema total. Y eso se va a dar paulatinamente. Y a veces las personas me preguntan, pero miren Venezuela lo que está pasando con Delcy Rodríguez. Sí, pero hoy los venezolanos se están volviendo a Venezuela. Hoy los venezolanos pueden protestar en Venezuela, que eso no se podía hacer. Hoy los venezolanos tienen una esperanza. Otra vez tienen la esperanza de poder
recuperar la libertad y la democracia, que es algo que a nosotros los cubanos por 67 años nos ha negado este régimen tan cruel e inhumano como es el castrocomunismo. Sí, dentro también de esta perspectiva del comunismo y el socialismo, ¿no? Que hay personas que dicen que es lo más increíble de la vida, el socialismo y el comunismo, y qué pena escuchar eso, pero bueno, no han vivido la realidad de muchísimos países que han estado bajo este sistema. ¿Usted qué podría decir para esas personas que, digamos, tienen esa mente cerrada, que no viven dentro de un régimen comunista? ¿Qué palabras le daría no solo a las personas, sino al mundo entero? Yo sé que la frase más común sería, bueno, vete a vivir a Cuba, o eres libre, es fácil ejercer la libertad desde el capitalismo, ven a ejercer la libertad en el comunismo. Esas frases que son muy comunes, que hoy vemos, son una gran realidad. Pero hay algo más profundo en los sistemas cerrados y los sistemas totalitarios, como son los sistemas de Cuba, como fue el sistema de la URSS, como es el sistema de Corea del Norte. Son sistemas cerrados políticamente, donde el ser humano no solamente no puede ejercer sus derechos fundamentales, sino que también es sometido, pero sometido de una forma muy cruel. Pero este tipo de régimen ya no solamente quiere someterte, sino que también quiere denigrarte. Nosotros hemos visto cómo todas estas flotillas y todos estos comunistas caviar, comunistas del capitalismo, comunistas de la buena vida, como se puede decir, han ido a Cuba a hacer turismo, turismo cavernícola, porque no puede ser de otra forma, hacer un turismo donde, un turismo político donde muestran las miserias del pueblo cubano, donde se ve la miseria del pueblo cubano, pero ellos prefieren ir y abrazar al régimen. Indudablemente, en algún momento el presidente Milei decía que ser de izquierda es una enfermedad del alma. Yo hago un llamado a recuperar la cordura, a dejar el camino de la senda del comunismo, porque es muy cruel y es verdaderamente muy denigrante. Hemos visto cómo le ofrecían una galletita a los niños para que bailaran y firmarlos. Hemos visto cómo las calles de La Habana están destruidas, cómo puede ser deshumanizante y cómo pueden estar tan deshumanizados la izquierda internacional cuando puede ir a hoteles 5 estrellas, disfrutar de todo el caviar posible, de la buena vida que te puede ofrecer un hotel 5 estrellas con electricidad, con todas las comodidades, mientras el pueblo cubano frente a ese hotel no tiene electricidad. Mientras el pueblo cubano frente a ese hotel no tiene alimentos porque no tiene cómo conservarlos. Mientras el pueblo cubano vive en un estado de insalubridad porque las calles están llenas de basura, los hospitales están colapsados, no tienen agua potable. Es verdaderamente muy criminal y muy inhumano prestarse y a la misma vez visualizar, pensando desde una perspectiva de defensa y de complicidad con el régimen, ser parte de una maquinaria tan macabra. Luis, ¿y hay algún opositor que lleve frente a Cuba y obviamente lo haga libre de nuevo? ¿O hasta ahora no hay un nombre que resalte a la luz? El régimen castrista ha sido muy inteligente a la hora de exiliar a los opositores políticos. En estos momentos, uno de los opositores que en estos días también ha estado ofreciendo entrevistas en Ecuador, que estuvo en Cuba hasta hace pocos y lo tuvieron que sacar de Cuba porque la verdad que estaba en una prisión en unas condiciones inhumanas, de enfermedad, de desestabilización, porque el régimen es muy cruel con los opositores políticos. Y hoy está en el exilio, que es José Daniel Ferrer, pero tenemos también cubanos como Rosa María Payá, como Orlando Gutiérrez Boranat, personas que pueden llevar adelante un triunvirato, una forma de gobernanza junto con cubanos que hay hoy dentro de la isla que están dispuestos al cambio y que no podemos de alguna forma denunciarlos porque si no su vida correría peligro, que hoy están en la labor política dentro de Cuba y que son parte del régimen. Esos cubanos hoy están dispuestos
a promocionar, a promover el cambio que el pueblo cubano necesita para empezar a vivir bien, para empezar a tener prosperidad, para empezar a vivir una vida normal, porque lo que pasa en Cuba, nada de lo que pasa en Cuba es normal. Las cosas que nosotros hemos vivido en Cuba, el sometimiento, la degradación humana que el castrismo promueve, la deshumanización de todo el aparato represivo, no es normal, no se ve en muchas partes del mundo. Yo que hace alrededor de 15, 20 años que estoy fuera de Cuba, no he visto tanta deshumanización como la que promueve el castrocomunismo, como la que logró en Venezuela y como la que la izquierda internacional hoy está siendo parte y cómplice de este tipo de deshumanización.